Dicen que el cuerpo no miente, y el de Cambises II contaba una historia que nadie se atrevía a leer en voz alta. Sentado en su trono dorado del palacio de Menfis, el rey de Persia masticaba lentamente un trozo de carne tierna, saboreando cada fibra con deleite. Sus ojos brillaban de satisfacción mientras alababa a sus cocineros por la exquisita preparación de aquel cordero joven. El silencio en el salón era denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Los cortesanos permanecían inmóviles, algunos con las manos temblorosas, otros con la mirada clavada en el suelo de mármol. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte, porque todos sabían lo que el rey ignoraba. No estaba devorando cordero, era su hijo. Su propio hijo de 12 años, ejecutado por sus órdenes apenas unas horas antes, cocinado por manos temblorosas y servido en una bandeja de oro como si fuera un animal de caza. El niño que había corrido por esos mismos pasillos, que había pronunciado padre con veneración, ahora yacía troceado en el plato real mientras Cambises comentaba la textura perfecta de la carne. Esta no es la historia de un monstruo. Es la historia de cómo la corona puede convertir a un hombre en devorador de su propia sangre, porque cuando el poder absoluto se encuentra con la paranoia, no hay límite para el horror que puede generar. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al momento en que aún era solo un príncipe con futuro, hijo del grande Ciro, heredero de un imperio que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo. Cambises nació en 575 a.C., en el corazón del naciente imperio persa, cuando su padre Ciro II construía lo que sería la mayor potencia del mundo conocido. No era cualquier niño, era el heredero del hombre que había unificado las tribus persas, conquistado Babilonia y liberado a los judíos del cautiverio. Ciro el Grande no solo había forjado un imperio, había creado un mito. Y los mitos son pesados de cargar. Desde pequeño, Cambises creció bajo la sombra de expectativas imposibles. Su educación no se limitaba a leer y escribir. Aprendía estrategia militar observando las campañas de su padre. Estudiaba diplomacia, escuchando las negociaciones con embajadores de tierras lejanas. Era inteligente, determinado y ambicioso. También era profundamente inseguro. Sus instructores lo describían como un joven capaz pero impaciente, brillante pero iracundo. A los 15 años ya había demostrado valor en batalla. A los 20 lideraba sus propias expediciones. Pero cada victoria se medía contra los logros paternos, y Ciro había conquistado el mundo conocido. Cuando Ciro murió en 530 a.C., en una campaña contra los masagetas en las estepas de Asia Central, Cambises heredó un imperio que se extendía por 3 continentes y un nombre que resonaba desde Grecia hasta la India. También heredó el miedo, miedo a no estar a la altura, miedo a ser recordado como el hijo que perdió lo que el padre construyó. Su primer acto como rey fue asegurar la sucesión eliminando posibles rivales. En Persia, la tradición dinástica era flexible. Varios miembros de la familia real podían aspirar al trono. Cambises tenía un hermano, Smerdis, popular entre la nobleza persa y considerado por muchos más carismático que el nuevo rey. La solución de Cambises fue simple y brutal. Envió a Smerdis a una expedición militar en las fronteras más peligrosas del imperio, con órdenes secretas a los comandantes. Smerdis no regresó. Oficialmente murió en combate. En realidad, fue la primera víctima de la paranoia real. Pero eliminar a su hermano no tranquilizó a Cambises. Si acaso, intensificó su obsesión por los enemigos internos. Comenzó a ver conspiraciones en cada susurro de los cortesanos, traición en cada demora administrativa, desafío en cada mirada que no era lo suficientemente sumisa. Y fue entonces cuando fijó su mirada en Egipto.
Egipto representaba todo lo que Cambises necesitaba, una conquista espectacular que demostraría su valía como heredero de Ciro, riquezas inmensas para financiar el imperio y una distracción de las voces internas que comenzaban a atormentarlo. En 525 a.C., las tropas persas cruzaron el desierto del Sinaí como una tormenta de acero y polvo. El faraón Psamético III los esperaba en Pelusio con el ejército egipcio, pero la maquinaria militar persa era implacable. La batalla fue breve y decisiva. Egipto, que había resistido invasiones durante milenios, cayó ante Cambises en una sola campaña. La coronación como faraón debería haber sido el momento de mayor gloria para Cambises. En el templo de Ptah, en Menfis, los sacerdotes egipcios lo invistieron con los símbolos del Alto y Bajo Egipto, la corona doble, el cayado y el flagelo, los atributos de los dioses reyes que habían gobernado a orillas del Nilo durante 3000 años. Pero algo se rompió esa noche en la mente del nuevo faraón Shah. Los sacerdotes egipcios, acostumbrados a faraones que respetaban sus tradiciones milenarias, se mostraron fríos, cumpliendo con el ritual, pero sin la reverencia genuina que Cambises esperaba. Sus cantos sonaban mecánicos, sus genuflexiones parecían forzadas. Peor aún, algunos murmuros llegaron a oídos del rey. Lo llamaban el bárbaro, el usurpador, el rey sin sangre divina. Para un hombre ya corroído por la inseguridad, aquellas palabras fueron puñales en el alma. Cambises reaccionó con violencia característica de quien no sabe distinguir entre autoridad y brutalidad. Ordenó profanar templos, destruir estatuas de dioses egipcios, confiscar tesoros sagrados. Pero cada acto de represión solo intensificaba la resistencia pasiva del clero y la población. Y en las noches silenciosas del palacio de Menfis, cuando el eco de sus pasos resonaba por corredores vacíos, Cambises comenzó a escuchar voces. No eran voces reales, eran los susurros de su propia paranoia, amplificados por el aislamiento y la culpa. Oía a Esmerdis reprochándole su muerte. Oía a Ciro preguntándole por qué había convertido la conquista en masacre. Al principio fueron solo murmullos nocturnos, luego se volvieron conversaciones. Cambises empezó a responder en voz alta, discutiendo con sombras, justificando decisiones ante interlocutores invisibles. Sus cortesanos lo notaron. Pero en una corte donde contradecir al rey significaba muerte, nadie se atrevió a sugerir que su señor estaba perdiendo la razón. La locura no llega de golpe, se infiltra gota a gota, como veneno en el vino, hasta que el alma se vuelve tóxica y todo lo que toca se pudre. En Cambises, la primera gota fue la sospecha. Sospecha de que sus generales conspiraban para reemplazarlo. Sospecha de que los sacerdotes egipcios practicaban magia contra él. Sospecha de que incluso sus sirvientes más cercanos lo espiaban para enemigos ocultos. La segunda gota fue la crueldad. Comenzó ejecutando a funcionarios menores por errores insignificantes. Un escriba que tardaba en copiar un decreto, desollado vivo. Un guardián que bostezó durante una audiencia empalado en el patio del palacio. Un cocinero que sirvió la comida tibia, arrojado a los cocodrilos del Nilo. Cada ejecución era un mensaje. Nadie estaba a salvo si desagradaba al rey. Pero también era una droga. Cada vez que veía terror en los ojos de sus víctimas, Cambises sentía una descarga de poder que calmaba temporalmente las voces en su cabeza. El problema con las drogas es que requieren dosis cada vez mayores. La tercera gota fue el día que miró a su hijo y vio en él una amenaza. El niño tenía 12 años, la edad en que los príncipes persas comenzaban su educación militar. Era inteligente, valiente, querido por los soldados. Demasiado querido, pensó Cambises. Demasiado perfecto para no estar conspirando contra su padre. Una tarde,
Durante una ceremonia en honor de los dioses persas, el niño cometió un error protocolar menor. Se inclinó hacia la derecha cuando debía hacerlo hacia la izquierda. Un error que cualquier padre habría corregido con una sonrisa y una explicación cariñosa. Cambises lo interpretó como insubordinación deliberada. Lo que siguió fue tan rápido que muchos testigos después dudaron de haberlo presenciado realmente. Cambises, en un arrebato de furia alcohólica y paranoica, ordenó la ejecución inmediata de su hijo por traición contra la corona. Los guardias vacilaron. Los cortesanos cayeron de rodillas, suplicando clemencia. Pero cuando Cambises desenvainó su propia espada y amenazó con ejecutar personalmente a cualquiera que desobedeciera, nadie se atrevió a interponer entre un rey demente y su hijo aterrorizado. El niño murió con los ojos abiertos, sin entender por qué. Pero la locura de Cambises apenas comenzaba. Mientras el cuerpo aún sangraba en el suelo de mármol, el rey ordenó algo que heló la sangre de todos los presentes: que cocinaran al niño y se lo sirvieran en la cena. Y así, esa misma noche, en el gran salón del palacio de Menfis, Cambises se sentó a devorar a su propio hijo. La escena que se desarrolló en el comedor real esa noche permanece como una de las imágenes más perturbadoras de la historia antigua, no por la brutalidad del acto en sí, sino por la grotesca normalidad con que se desarrolló. Cambises había ordenado que la cena transcurriera como cualquier otra. Los sirvientes, pálidos como cadáveres pero obedientes, dispusieron la mesa con los mejores manteles, la vajilla de oro, las copas de plata. Los músicos tocaron melodías suaves. Los cortesanos ocuparon sus lugares habituales, aunque ninguno probó bocado. Cuando trajeron la carne, Cambises sonrió con aprobación. Cortó el primer trozo con cuidado ceremonioso, lo masticó lentamente, cerró los ojos como si saboreara un manjar exquisito. Durante toda la cena, Cambises elogió la comida, pidió más vino, incluso hizo bromas sobre la nueva receta de sus cocineros. Comió con apetito voraz, como si llevara días sin alimentarse. Entre bocado y bocado, hablaba de planes para futuras conquistas, de reformas administrativas, de la construcción de un nuevo templo. Era la conversación de un rey cuerdo en el cuerpo de un caníbal. Los cortesanos permanecían inmóviles, algunos con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, otros conteniendo náuseas. Varios se desmayaron y fueron discretamente retirados del salón, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a interrumpir la obscena parodia de cena familiar. Cuando Cambises terminó, se recostó en su diván con satisfacción y se retiró a sus aposentos, silbando una melodía persa, dejando atrás un salón lleno de testigos traumatizados y los restos de un crimen que trascendía toda comprensión humana. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra la manera de aflorar. La confesión llegó 3 días después, de los labios temblorosos de uno de los cocineros. El hombre, incapaz de soportar más el peso de lo que había hecho, se presentó ante Cambises con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Cambises, que revisaba mapas de futuras campañas, levantó la mirada con curiosidad. El cocinero tragó saliva. Sus palabras salieron como un gemido ahogado. No era cordero lo que había preparado. Era su hijo. El pergamino se deslizó de las manos de Cambises. Por un momento que pareció eterno, su rostro permaneció inmutable, como si no hubiera procesado las palabras. Luego, muy lentamente, la comprensión se dibujó en sus facciones. No gritó, no estalló en cólera. Simplemente se quedó mirando al cocinero con una expresión vacía, como si hubiera olvidado cómo mover los músculos faciales. Se había comido a su hijo. El cocinero no se atrevió a confirmar lo evidente. Cambises permaneció sentado, inmóvil, repitiendo la frase una y otra vez, cada repetición más hueca que la anterior, como si fuera vaciándose de humanidad palabra por palabra. Luego comenzó a reír.
Era una risa sin humor, mecánica, terrible. Una risa que brotaba de un lugar donde la cordura había existido alguna vez y ahora solo quedaba eco. La risa se prolongó durante horas. Los sirvientes la escuchaban desde los pasillos, cada carcajada como el sonido de algo fundamental rompiéndose para siempre. Cuando finalmente se detuvo, Cambises ya no era la misma persona. El rey había muerto esa tarde. Lo que quedaba era otra cosa. Desde esa revelación, Cambises dejó de habitar el mundo de los vivos. Técnicamente, seguía siendo rey, firmaba decretos, recibía embajadores, dirigía el imperio. Pero era como si un actor interpretara su papel, mientras el verdadero Cambises vagaba por laberintos internos de culpa y locura. Comenzó a hablar con su hijo muerto. Las conversaciones eran largas, detalladas, completamente unilaterales. Cambises pedía perdón, explicaba sus razones, suplicaba comprensión. Prometía construir templos en honor del niño. Juraba que había sido un error, que nunca quiso hacerle daño. Los cortesanos se acostumbraron a encontrar al rey en los jardines del palacio, discutiendo animadamente con el aire, gesticulando hacia espacios vacíos, respondiendo a preguntas que nadie había formulado. Su apetito desapareció, no porque sintiera repugnancia hacia la comida, sino porque había perdido la capacidad de distinguir entre alimentarse y devorar. Cada bocado le recordaba aquella cena terrible. Su cuerpo se consumió hasta convertirse en un espectro con corona. El imperio empezó a mostrar signos de desintegración. Las órdenes contradictorias llegaban desde Memphis. Los gobernadores provinciales recibían instrucciones que parecían dictadas por un demente. Las recaudaciones de impuestos se volvieron erráticas. En Persia, los nobles comenzaron a murmurar sobre la necesidad de un nuevo rey. Cambises percibía la conspiración, pero ya no le importaba. Su única obsesión era encontrar la manera de devolver la vida a su hijo, de deshacer lo ocurrido, de vomitar aquella cena maldita. Consultó a magos, astrólogos, sacerdotes de todas las religiones del imperio. Gastó fortunas en rituales de resurrección, en pociones imposibles, en ceremonias que prometían revertir la muerte. Nada funcionaba. Su hijo permanecía muerto, y él permanecía siendo quien lo había matado y devorado. La locura se volvió su único refugio. La muerte de Cambises llegó de la manera más absurda posible, como si el universo quisiera subrayar la ironía de su existencia. En 522 a.C., durante uno de sus episodios de delirio, Cambises se levantó bruscamente de su trono para perseguir a la aparición de su hijo, que según él corría por el palacio pidiendo ayuda. En su prisa, tropezó con los escalones del estrado real. Su propia espada, que llevaba al cinto, se clavó en su muslo al caer. No fue una herida mortal en principio. Cualquier médico competente habría podido tratarla. Pero Cambises, en su locura, interpretó el accidente como una señal divina. Se negó a recibir tratamiento, convencido de que merecía morir por sus crímenes. La herida se infectó. La gangrena se extendió por su pierna, luego por todo su cuerpo. Durante semanas agonizó en su lecho, alternando entre delirios febriles y momentos de terrible lucidez. En esos momentos lúcidos, Cambises veía con claridad el horror de lo que había hecho. No solo a su hijo, sino a su hermano, a miles de súbditos inocentes, al imperio que había recibido como una joya y convertido en un osario. Sus últimas palabras fueron una disculpa dirigida a alguien que no estaba en la habitación. Murió solo, rey de un imperio que se desmoronaba, padre de un niño al que había asesinado y devorado, humano convertido en monstruo por el peso de una corona que nunca aprendió a llevar. Su cuerpo fue momificado según las costumbres persas y egipcias, pero nadie lloró en su funeral.
Con él se enterró uno de los capítulos más oscuros de la historia del poder absoluto. Cuando los historiadores griegos escribieron sobre el imperio persa, algunos prefirieron omitir la historia de Cambises. Otros la registraron como advertencia. Heródoto la incluyó en sus escritos no para entretener, sino para demostrar hasta dónde puede llegar la corrupción del alma humana cuando no encuentra límites. La historia de Cambises se convirtió en arquetipo del tirano que destruye todo lo que toca, incluyendo a sí mismo, pero también en la demostración de que el poder absoluto no solo corrompe, sino que puede convertir a un ser humano en devorador de su propia especie. Durante el reinado de Cambises, el imperio persa experimentó su primera gran crisis de legitimidad. Su sucesor, Darío I, tuvo que reconstruir no solo la administración imperial, sino la confianza en la institución monárquica misma. Pero las historias como la de Cambises no mueren. Se transmiten de generación en generación, no como entretenimiento, sino como recordatorio, como advertencia sobre lo que sucede cuando el poder se desconecta de la humanidad, porque en cada época, en cada cultura, existen hombres con el potencial de convertirse en Cambises. Hombres que confunden autoridad con omnipotencia, que ven a sus semejantes como objetos, que creen que sus caprichos son ley divina. Esta es la historia de Cambises de Yuns, el rey que se comió a su hijo sin saberlo. No era un monstruo que nació del vacío. Era un hombre que el poder convirtió en monstruo, un padre que la paranoia transformó en caníbal, un heredero que la corona volvió verdugo de su propia sangre. Su cuerpo no le pertenecía, pertenecía al imperio. Su mente no le pertenecía, pertenecía a la locura del poder absoluto. Así mueren los imperios, no con grandes batallas, sino con reyes que devoran a sus propios hijos.